Dejaría en este libro Federico García Lorca. Dejaría en este libro toda mi alma. Este libro que ha visto conmigo los paisajes y vivido horas santas. Un libro de poesías es el otoño muerto. Los versos son las hojas negras en tierras blancas. Y la voz que los lee es el soplo del viento que les hunde en los pechos entrañables distancias. El poeta es un árbol con frutos de tristeza y con hojas marchitas de llorar lo que ama. Sabe que los senderos son todos imposibles y por eso de noche va por ellos en calma. En los libros de versos entre rosas de sangre van pasando las tristes y eternas caravanas que hicieron al poeta cuando llora en las tardes, rodeado y ceñido por sus propios fantasmas. Poesía es amargura y el celeste que emana de un panal invisible que fabrican las almas. Poesía es lo imposible hecho posible. Arpa que tiene en vez de cuerdas corazones y llamas. Poesía es la vida que cruzamos con ansia esperando al que lleva sin rumbo nuestra barca. Libres dulces de versos son los astros que pasan por el silencio mudo al reino de la nada, escribiendo en el silencio sus estrofas de plata. Oh, qué penas tan hondas y nunca remediadas las voces dolorosas que los poetas cantan. Dejaría en el libro este toda mi alma. Arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Urtero bezala, hemen elkartu gara Oibarko Irakurle Klubaren beste jardunaldi batez gozatzeko. Aurten 6. jardunaldia da. Beti bezala, musikak emanaldia lagunduko du. Ta besterik ez, ondo pasatzea espero dugu. Buenas tardes, bienvenidos a la sexta velada literaria que organizamos desde el Club de Lectura de la Biblioteca Pública de Eibar. Dejaría en este libro un poema de García Lorca fechado en 1918, que escribió en un pueblecito cercano a Granada una tarde con un lápiz morado. Era el color y la tragedia de su vida, y que sirvió para prologar un libro de Antonio Machado, y que hoy hemos querido que nos sirva para presentar y comenzar esta velada que quiere ser un homenaje al libro y a la lectura, al escritor y al lector. Ante ciertos libros uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y lectores se encuentran. Queremos que paséis un rato agradable escuchando lecturas en voz alta, una actividad que ha estado presente a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en la década de los 60, en el siglo XIX, en Cuba, se instauró la costumbre de leer en las fábricas de cigarros, una de las industrias de la Cuba española. Y los lectores eran pagados por los obreros, y los temas eran tratados de antemano por los trabajadores. Uno de sus libros preferidos era El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Llegó a ser tan popular que un grupo de trabajadores escribió al autor para solicitar que les permitiera bautizar a uno de sus cigarros con el nombre de Montecristo, y este es el origen de los afamados habanos. También en el capítulo 32
de la primera parte del Quijote se habla de la lectura en voz alta. Escribe Cervantes. Y como el cura dijese que los libros de caballerías que Don Quijote leía le habían vuelto el juicio, dijo el ventero: no sé yo cómo puede ser eso, que en verdad que a lo que yo entiendo no hay mejor lectura en el mundo, y que tengo ahí 2 o 3 de ellos con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos, porque cuando es tiempo de siega, se recogen aquí en las fiestas muchos segadores, y siempre hay alguno que sabe leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos de él más de 30, y estámosles escuchando con tanto gusto que nos quitan 1000 canas. Y yo ni más ni menos, dijo la ventera, porque nunca tengo buen rato en mi casa, sino aquel que vos estáis escuchando leer, que estáis tan embobado que no os acordáis de reñir por entonces. El poder de la lectura. Bueno, comenzamos con el primer bloque, la misma fábula, la fábula de la lechera en 2 versiones, una de Esopo, escritor griego que escribió en el siglo VII a.C., esclavo, y al cual se le atribuyen buena parte de las fábulas que más conocemos en nuestra cultura, las cuales a veces eran reinterpretadas por otros escritores, dando su propia versión, como fue el caso de Feliz María de Samaniego, escritor vasco del siglo XVIII, músico, dramaturgo y ensayista, que junto con Iriarte es considerado el mejor fabulista de España y uno de los más importantes personajes en las letras del siglo de las luces. Las fábulas deberían seguir la norma clásica del prodesse delectare, enseñar deleitando. La lechera Sopo. Una lechera llevaba en la cabeza un cubo de leche recién ordeñada y caminaba hacia su casa soñando despierta. Como esta leche es muy buena, se decía, dará mucha nata, batiré muy bien la nata hasta que se convierta en una mantequilla blanca y sabrosa, que me pagará muy bien en el mercado. Con el dinero me compraré un canasto de huevos y en 4 días tendré la granja llena de pollitos, que se pasarán el verano piando en el corral. Cuando empiecen a crecer, los venderé a buen precio. Y con el dinero que saque, me compraré un vestido nuevo de color verde, con tiras bordadas y un gran lazo en la cintura. Cuando lo vean, todas las chicas del pueblo se morirán de envidia. Me lo pondré el día de la fiesta mayor, y seguro que el hijo del molinero querrá bailar conmigo al verme tan guapa. Pero no voy a decirle que sí de buenas a primeras. Esperaré a que me lo pida varias veces, y al principio le diré que no, con la cabeza. Eso es, le diré que no, así. La lechera comenzó a menear la cabeza para decir que no, y entonces el cubo de leche cayó al suelo y la tierra se tiñó de blanco. Así que la lechera se quedó sin nada, sin vestido, sin pollitos, sin huevos, sin mantequilla, sin nata y sobre todo sin leche, sin la blanca leche que le había incitado a soñar. La lechera, Samaniego. Llevaba en la cabeza una lechera el cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado, que va diciendo a todo el que lo advierte, yo sí que estoy contenta con mi suerte, porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre la ofrecía inocentes ideas de contento. Marchaba sola la feliz lechera y decía entre sí de esta manera, esta leche vendida en limpio me dará tanto dinero, y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero, para sacar 100 pollos que al estío rerodeen cantando el pío pío. Del importe logrado de tanto pollo mercaré un cochino, con bellota, salvado, berza, castaña, engordará sin tino.
tanto que puede ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga. Llevarélo al mercado, sacaré de él sin duda buen dinero. Compraré de contado una robusta vaca y un ternero, que salte y corra toda la campaña, hasta el monte cercano a la cabaña. Con este pensamiento enajenada brinca de manera que a su salto violento el cántaro cayó. Pobre lechera, qué compasión, adiós leche, dinero, huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. Oh loca fantasía, qué palacios fabricas en el viento. Modera tu alegría, no sea que saltando de contento, al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre su cantando la esperanza. No seas ambiciosa de mejor o más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que puedas saciarte cosa alguna. No anheles impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro. En este segundo bloque, tres clásicos: Fray Luis de León, Benito Pérez Galdós y el autor de Lazarillo de Tormes. Comenzamos con el Lazarillo, el pícaro más célebre de nuestra literatura. Nos gusta esta obra, siempre la tenemos presente. La pobreza es mala compañera, pero el hambre es insoportable. Y en Lázaro, este es su mayor padecimiento y la clave de su conducta. La búsqueda de alimento se presenta como una obsesión. Se logra así situaciones cómicas con gran acierto mediante la búsqueda de alimento, pero a la vez le conduce al drama personal de intentar solucionarlo. En el fragmento que vamos a escuchar, Lázaro, después de servir al ciego, encuentra otro amo, un clérigo muy avaricioso. Escapé del trueno y di en el relámpago, comenta el protagonista. Este lo mata de hambre y necesita sus artimañas para conseguir el alimento. Después queremos contraponer dos textos. Primero, un fragmento de La perfecta casada, de Fray Luis de León, que narra cómo era vista la mujer en aquella época, en el siglo XVI. Esta obra estableció un patrón ideal de lo que debía ser el oficio de casada y fijó unos modelos de ser y de estar en femenino muy característicos. Nadie le discutió a este escritor que su visión masculina supusiera una inadecuada intromisión y el éxito de la obra encima lo avaló. Como contrapartida tenemos a Benito Pérez Galdós, siglo XIX, con su obra Tristana, semilla del feminismo. El tema central es la independencia del ser humano, las reivindicaciones de una joven huérfana que aspira a tener libertad y a no depender de un señor, don Lope. Tristana solo confiesa sus deseos de libertad a la criada de don Lope, Saturna. Y en esta velada no queremos nunca olvidarnos de esta lucha por conseguir la igualdad. Por eso sigue siendo necesario hoy leer Tristana, recuperarla, aplaudirla, seguirla, reivindicarla y también imitarla. Lazarillo de Tormes, tratado 2. Escapé del trueno y di en el relámpago, porque era el ciego para con este un Alejandro Magno, con ser la mesma avaricia, como he contado. No digo más, sino que toda la miseria del mundo estaba encerrada en este. No sé si de su cosecha era o lo había anexado con el hábito de clerecía. Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta de su capa. Y en viniendo el pan de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado y tornada a cerrar el arca. Y en toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras, algún tocino colgado al humero, algún queso puesto en alguna tabla, o en el armario algún canastillo con algunos pedazos de pan que de la mesa sobran. Que me parece a mí que aunque de ello no me aprovechara, con la vista de ello me consolara. Solamente había una horca de cebollas
y tras la llave en una cámara en lo alto de la casa. De estas tenía yo de ración una para cada 4 días. Pues ya que conmigo tenía tan poca caridad, consigo usaba más. 5 blancas de carne eran su ordinario para comer y cenar. Verdad es que partía conmigo del caldo, que de la carne tan blanco el ojo, sino un poco de pan, y pluguiera a Dios que me mediara. Los sábados comense en esta tierra cabezas de carnero, y enviábame por una, que costaba 3 maravedís. Aquella le cocía y comía los ojos y la lengua, y el cogote y los sesos, y la carne que en las quijadas tenía. Y dábame todos los huesos roídos, y dábamelos en el plato, diciendo: toma, come, triunfa, que para ti es el mundo, mejor vida tienes que el Papa. Tal te la dé Dios, decía yo, paso entre mí. A cabo de 3 semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura, si Dios y mi saber no me remediaran. Cuando al ofertorio estábamos, ninguna blanca en la concha caía que no era del registrada. El un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos. Bailábanle los ojos en el casco como si fueran de azogue. Cuantas blancas ofrecían tenía por cuenta, y acabado el ofrecer, luego me quitaba la concha y la ponía sobre el altar. No era yo señor de asirle una blanca todo el tiempo que con él viví, o por mejor decir, morí. De la taberna nunca le traje una blanca de vino, mas aquel poco que de la ofrenda había metido en su arcaz compasaba de tal forma que le duraba toda la semana. Y por ocultar su gran mezquindad, decíame: mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena, comía como lobo y bebía más que un saludador. Y porque dije de mortuorios, Dios me perdone, que jamás fui enemigo de la naturaleza humana, sino entonces, y esto era porque comíamos bien y me hartaban. Deseaba y aún rogaba a Dios que cada día matase el suyo. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, especialmente la extrema unción, como manda el clérigo rezar a los que están allí, yo, cierto, era el primero en la oración. Y con todo mi corazón y buena voluntad rogaba al Señor que le llevase cuanto antes de aqueste mundo. Y cuando alguno de estos escapaba, Dios me lo perdone, que 1000 veces le daba al diablo. Y el que se moría, otras tantas bendiciones llevaba de mí dichas. Porque en todo el tiempo que allí estuve, que serían casi 6 meses, solas 20 personas fallecieron. Y estas, bien creo que las maté yo, o por mejor decir, murieron a mi respuesta. Porque viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que holgaba de matarlos por darme a mi vida. Mas de lo que al presente padecía, remedio no hallaba, que si el día que enterrábamos yo vivía, los días que no había muerto, por quedar bien acostumbrado a la hartura, tornando a mi cotidiana hambre, más lo sentía, de manera que en nada hallaba descanso, salvo en la muerte, que yo también para mí como para los otros deseaba algunas veces, mas no la veía, aunque estaba siempre en mí.
perfecta casada, de Fray Luis de León. Puesto que Dios no dotó a las mujeres ni del ingenio que piden los negocios mayores, ni de las fuerzas a que son menester para la guerra y el campo, mídanse con lo que son y conténtense con lo que es de su suerte, y entiendan en su casa y anden en ella, pues las hizo Dios para la casa y los hijos. Los chinos, en naciendo, les tuercen a las niñas los pies, porque cuando sean mujeres no los tengan para salir fuera, y porque para andar en su casa aquellos torcidos les bastan. Como son los hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento, y como es de los hombres hablar y salir a la calle, así es de ellas encerrarse y callarse. Y así es que las que en sus casas cerradas y ocupadas las mejoran, no darán así a sus maridos motivos de celos, ni se pondrán ellas en peligro. Andando fuera de ellas las destruyen, y las que andando en sus casas y cuidando a los hijos ganarían las voluntades de sus maridos. Visitando las calles corrompen los corazones ajenos, y dan motivo de queja y desasosiego a sus maridos. Ninguna causa tenéis para salir de casa, que no sea grave y severa, porque o os visita algún fiel enfermo, o es para ir a misa, o oír la palabra de Dios. Ha de saber también la mujer regir su casa y su familia. Conviene saber coser, cocinar y fregar, porque si la casada no se ocupa en lo que pertenece a su casa, ¿qué otros estudios o negocios tienen que se ocupar? Forzado es que, si no trata de sus oficios, emplee su vida en los oficios ajenos, y que den ser ventanera, visitadora, callejera, amiga de fiestas, enemiga de su rincón, de su casa olvidada y de las casas ajenas curiosa, pesquisidora de cuanto pasa, y aun de lo que no pasa inventora, parlera y chismosa, de pleitos revolvedora, jugadora también, y dado del todo a la risa y a la conversación, y al palacio con lo demás que por ordinaria consecuencia se sigue, y se calla aquí ahora por ser cosa manifiesta y notoria. Y no piense que las crió Dios y las dio al hombre solo para que le guarden la casa, sino también para que la consuelen y alegren, para que en ella el marido cansado y enojado encuentre descanso, y los hijos amor, y la familia piedad. Amén. Tristana, de Benito Pérez Galdós. Mira, no todo lo que este hombre perverso nos enseña es disparatado, y algo de lo que habla tiene mucho intríngulis. ¿No te parece a ti que lo que dice del matrimonio es la pura razón? Yo te lo confieso, aunque me riñas, creo como él que eso de encadenarse a otra persona por toda la vida es invención del diablo. ¿No lo crees tú? Te reirás cuando te diga que no quisiera casarme nunca, que me gustaría vivir siempre libre. Ya sé lo que estás pensando, que me curo en salud, porque después de lo que me ha pasado con este hombre y siendo pobre como soy, nadie querrá cargar conmigo. ¿No es eso, mujer? ¿No es eso? Ay, no, señorita, no pensaba tal cosa. Siempre se encuentran unos pantalones para todo, inclusive para casarse. Yo me casé una vez y no me pesó, pero no volveré por agua a la fuente de la vicaría. Libertad. Tiene razón la señorita. Libertad. Aunque esta palabra no suena bien en boca de mujeres. ¿Sabe la señorita cómo llaman a las que sacan los pies del plato? Pues las llaman, por buen nombre, libres. De consiguiente, si ha de haber un poco de reputación, es preciso que haya dos pocos de esclavitud. Si tuviéramos oficios y carreras las mujeres, como los tienen esos bergantes de hombres, anda con Dios. Pero fíjese, solo 3 carreras pueden seguir las que visten faldas. O casarse, ¿qué carrera es? O el teatro. Vamos, ser cómica, que es un buen modo de vivir.
O no quiero nombrar lo otro, figúreselo. Pues mira, de esas 3 carreras únicas de la mujer, la primera me agrada poco, la tercera menos. La de en medio la seguiría yo si tuviera facultades, pero me parece que no las tengo. Ya sé que es difícil eso de ser libre y honrada. ¿Y de qué vive una mujer no poseyendo rentas? Si nos hicieran médicas, abogadas, siquiera boticarias o escribanas, ya que no ministras y sanadoras, vamos, podríamos, pero cosiendo, calcula las puntadas que hay que dar para mantener una casa. Cuando pienso lo que será de mí, me dan ganas de llorar. Ay, pues si yo sirviera para monja, ya estaba pidiendo plaza en cualquier convento. Pero no valgo, no, para encerronas de toda la vida. Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de por qué y para qué nos han traído a esta tierra en que estamos. Yo quiero vivir y ser libre. Y no puede ser una pintora y ganarse el pan pintando cuadros bonitos. Y no podría una mujer meterse a escritora y hacer comedias, libros de rezo o siquiera fábulas, señor. Pues a mí me parece que esto es fácil. ¿Puedes creerme que estas noches últimas, desvelada y no sabiendo cómo entretener el tiempo, he inventado no sé cuántos dramas de los que hacen llorar, y piezas de las que hacen reír, y novelas de muchísimo enredo y pasiones tremendas, y qué sé yo? Lo malo es que no sé escribir, quiero decir con buena letra, cometo la mar de faltas de gramática y hasta de ortografía, pero ideas, lo que llamamos ideas, creo que no me faltan. Ay, señorita, qué engañada vive si piensa que todo eso puede dar de comer a una señora honesta en libertad. Eso es para hombres, y aun ellos, vaya, lucido pelo echan los que viven de cosas de la leyenda. Echarán plumas, pero lo que es pelo, y entre los de pluma, todo es hambre y necesidad. Aquí no se gana el pan con el sudor de la frente, sino con el de la lengua. Más claro, que solo sacan tajada los políticos, que se pasan la vida echando discursos. Trabajitos de cabeza, quítese usted de ahí. Dramas, cuentos, libros para reírse o llorar, conversación. Lo que los inventaron no sacarían ni para un cocido, si no intrigan con el gobierno para afanar los destinos. Así anda la administración. Pues yo te digo que hasta para eso del gobierno y la política me parece a mí que había de servir yo. No te rías, no. Sé pronunciar discursos. Es cosa muy fácil. Con leer un poquitín de las sesiones de Cortes, enseguida te enjareto lo bastante para llenar medio periódico. Vaya por Dios, para eso hay que ser hombre, señorita. La maldita enagua estorba para eso, como para montar a caballo. Decía mi difunto que si él no hubiera sido tan corto de genio, habría llegado a donde llegan pocos, a político. Pero mi difunto, siempre que quería hablar en público, se sentía una tenazón en el gaznate y no acertaba con la palabra primera, que es la más difícil. Vamos, que no rompía. Claro, no rompiendo no podía ser orador ni político. ¡Ay, qué tonto! Pues yo rompería, vaya si rompería. Es que vivimos sin movimiento, atadas con 1000 ligaduras. También se me ocurre que yo podría estudiar lenguas. Qué gusto hablar inglés, alemán, italiano. Me parece a mí que si me pusiera lo aprendería pronto. Pues eso de las lenguas sí que le convenía aprenderlo, porque la que da lecciones lo gana. Y además es un gusto poder entender todo lo que hablan los extranjeros. Bien podría el amo ponerle un buen profesor. No me nombres a tu amo, no espero nada de él. No sé cuándo ni cómo concluirá esto, pero de alguna manera ha de concluir, porque yo no puedo hartarme de pedir más y más, siempre más. Y no quiero sino cosas infinitas. El problema de mi vida me anonada más cuanto más pienso en él. Quiero ser algo en el mundo, cultivar un arte, vivir de mí misma. El desaliento me abruma. ¿Será verdad, Dios mío, que pretendo un imposible? Quiero tener una profesión y no sirvo para nada, ni sé nada de cosa alguna. Esto es horrendo. Aspiro a no depender de nadie, ni del hombre al que adoro.
No quiero ser su manceba, tipo innoble, la hembra que mantienen algunos individuos para que les divierta, como un perro de caza. Ni tampoco que el hombre de mis ilusiones se me convierta en marido. No veo la felicidad en el matrimonio. Quiero, para expresarlo a mi manera, estar casada conmigo misma y ser mi propia cabeza de familia. No sabré amar por obligación, solo en la libertad comprendo mi fe constante y mi adhesión sin límites. Protesto, me da la gana de protestar contra los hombres, que se han cogido todo el mundo por suyo y no nos han dejado a nosotras más que las veredas estrechitas por donde ellos no saben andar. Aspiro a lo imposible y aspiraré siempre. Decía García Lorca que la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Poesía necesaria como el pan de cada día. Otro verso de Gabriel Celaya. Ahora pues llegan los poemas. Ángel González, Federico García Lorca, León Felipe, Lope de Vega y los hermanos Machado toman la palabra para recordarnos que la poesía no tiene tiempo. El que la lee, la rescata, la hace presente y luego la devuelve a su eternidad. Los ratones, Lope de Vega. Juntáronse los ratones para librarse del gato, y después de largo rato de disputas y opiniones, dijeron que acertarían en ponerle un cascabel, que andando el gato con él, librarse mejor podrían. Salió un ratón barbicano, colilargo, hociquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al senador romano, después de hablar junto un rato: ¿quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? Proverbios y cantares de Antonio Machado. Discutiendo están dos mozos si a la fiesta del lugar irán por la carretera o campo traviesa irán. Discutiendo y disputando empiezan a pelear. Ya con las trancas de pino furiosos golpes se dan. Ya se tiran de las barbas, ya se las quieren pelar. Ha pasado un carretero que va cantando un cantar: Romero, para ir a Roma lo que importa es caminar. A Roma por todas partes se va. ¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Adivina lo que quiero decir con lo que te digo. Te doy la madeja, saca tú el ovillo. De 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea. Bueno saber que los vasos nos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. En esta España de los pantalones lleva la voz el macho, mas si un negocio importa, lo resuelven las faldas a escobazos. Qué difícil es cuando todo baja no bajar tan bien. La muerte es algo que no debemos temer. Mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Dijiste media verdad. Dirán que metes 2 veces si dices la otra mitad. Que 2 y 2 sean necesariamente 4 es una opinión que muchos compartimos. Pero si alguien sinceramente piensa otra cosa, que lo diga. Aquí no nos asombramos de nada. La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés.
A mi sombra, Manuel Machado. Sombra, triste compañera, inútil, dulce y muda, que me sigues donde quiera pertinaz como la duda. Amiga que no se advierte, compañera que se olvida, afirmación de la vida que hace pensar en la muerte. Retrato, caricatura, algo que soy yo y no es nada, cosa singular y pura, al par, que broma pesada. Obsesión y diversión del poeta solitario, insignificante y varío tema de meditación. Primera copia grosera del cuerpo y quizá del alma. ¿Por qué esa terrible calma muda que me desespera? Querría a veces borrarte, pintura de brocha gorda, mas yo he oído tu voz sorda y opaca en alguna parte, y conozco tu bondad, socarrona y oportuna, y tus bromas a la luna, y tu gran fidelidad. Dime, pues, en la postrera hora, en el último trance, cuando la luz no me alcance, tú, ¿dónde irás, compañera? Compañera que se olvida, amiga que no se advierte, afirmación de la vida que hace pensar en la muerte. Este es un poema de Ángel González titulado Muerte en el olvido. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre oscuro, torpe, malo, el que la habita. Como tú, León Felipe. Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Mariposa del aire, Federico García Lorca. Mariposa del aire, qué hermosa eres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde. Luz del candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, quédate ahí. Mariposa, estás ahí. La dicha de vivir, de Leopoldo Lugones. Poco antes de la oración del huerto,
un hombre tristísimo que había ido a ver a Jesús, conversaba con Felipe mientras concluía de orar el maestro. «Yo soy el resucitado de Naín», dijo el hombre. «Antes de mi muerte me regocijaba con el vino, holgaba con las mujeres, festejaba con mis amigos, prodigaba joyas y me recreaba en la música. Hijo único, la fortuna de mi madre viuda era mía tan solo. Ahora nada de eso puedo. Mi vida es un páramo. ¿A qué debo atribuirlo? Es que cuando el Maestro resucita a alguno, asume todos sus pecados», respondió el apóstol. «Es como si aquel volviera a nacer en la pureza del párvulo. Así lo creía y por eso vengo. ¿Qué podrías pedirle habiéndote devuelto la vida?» «Que me devuelva mis pecados», suspiró el hombre. Lingüistas, de Mario Benedetti. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas, desconstruccionalistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! ¡Qué significante! ¡Qué diacronía! ¡Qué exemplar cetolorum! ¡Qué zungampinse! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de poemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: «Cosita linda». Este es un cuento breve de Ana María Súa. «Arriad el foque», ordena el capitán. «Arriad el foque», repite el segundo. «Orzad a estribor», grita el capitán. «Orzad a estribor», repite el segundo. «Cuidado con el bauprés», grita el capitán. «El bauprés», repite el segundo. «Abatid el palo de mesana», grita el capitán. «El palo de mesana», repite el segundo. Entre tanto, la tormenta arrecia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio.
Llegamos al final de la velada. Como siempre, gracias a nuestros lectores, que bien lo han hecho. En la España hispano-romana del siglo I después de Cristo, hubo un escritor llamado Marcial que escribe uno de sus epigramas a un mal lector y le dice algo así: el libro que recitas, Fidentino, es mío, pero cuando lo recitas mal, empieza a ser tuyo. No es nuestro caso. Inés, Josu, Usúa, Egoi, Oyer, Kiko, Trini, Joaquín, Ángela, Tasús, Edurne y Naroa. Gracias. Gracias también al Ayuntamiento de Aibar, a Joseba, que es parte importantísima en nuestra velada. Gracias, Irati, Majica, por poner música a nuestra velada. Y por supuesto, público, gracias a vosotros. Sin vosotros no hubiera sido posible. Hemos querido ofrecer lecturas de calidad estética y literaria. La gran literatura, aunque haya sido escrita miles de años atrás, tiene lecciones para los lectores del presente. Y en esta época en la que las nuevas tecnologías lo llenan todo, hay que recuperar el respeto que el libro merece. Y ojalá nos pasara lo que ocurrió en la Alemania del siglo XVIII. Fue una auténtica revolución lectora, una manía o locura, como así se llamó. Y hubo un pastor luterano que en 1796 recogió los principales síntomas de esta epidemia lectora. Observo lectores y lectoras de libros que se levantan y se acuestan con un libro en la mano, que se sientan con él a la mesa, que no se separan de él durante las horas de su trabajo, que se hacen acompañar por él mismo durante sus paseos y que son incapaces de abandonar la lectura una vez comenzada hasta haberla concluido, pero en cuanto han engullido la última página de un libro, buscan afanosos dónde procurarse otro. Y en cuanto descubren en unos servicios, en un atril o en cualquier otro lugar alguna cosa que les parezca legible, lo cogen y lo engullen con un hambre canina. Ningún aficionado al tabaco, ninguna adicta al café, ningún amante del vino, ningún jugador, nadie depende tanto de su pipa, de su botella, de la mesa de juego, del café, como estos seres ávidos de lectura dependen de sus legajos, el poder de la lectura. Así que lean mucho, lean todo, lean lo que dicen las miradas, lean los gestos, lean lo que se dice sin palabras, lean historias, lean libros nuevos, viejos, prestados. Leer educa, abre, salva, acompaña. Leer nos hace libres. ¡Feliz Navidad a todas!